eso. Vamos a empezar a grabar ya. Vieron que lo de la cámara es tan botón. Porque... ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ir leyendo? Tenían 2 semanas. No tuvieron jueves pasado. El que vendan me tomó un té. El DM, bueno, el del diagnóstico es así. Nunca había leído el del diagnóstico. Y tenía muchas patologías. Por ejemplo, la que sí había escuchado antes era autismo, sí, el espectro autista. Otra más. Bueno, esquizofrenia, pero esa ya no entraba en lo que vos habías dado así para... No, todavía no. Claro. Y, como que iba especificando cada patología, vamos a decir, ¿no? Bien, bien. Era interesante, pero no lo entendía muchísimo. Tenía Está códigos. bien. Era como una primera aproximación, por eso la idea del DSM específicamente es que leyeran el prefacio, como empezar a involucrarnos con el manual, ¿no? Y con el Vallejo Riloga, ¿pudieron ver algo? Tenían varios capítulos para ver ahí. Sí, habla de las diferentes psicologías, el capítulo 3. Que eso más o menos en psicología habíamos visto algo. Habían visto, muy bien. Después, bueno, Piaget, bueno, las diferentes corrientes, ¿no?, de psicología. Bien. Bueno, ¿quién me sigue? ¿Quién me ayuda? No, sí, en psicología habíamos visto eso, varias de las corrientes, así que más o menos con eso yo por lo menos estaba familiarizada. Estabas más cómoda. Y después, claro, porque había una aproximación. Después, en una parte se entraba en lo que era terminología muy biológica, capaz que eso no lo entendí muy bien. O cosas como muy específicas de las enfermedades mentales, pero bueno, yo supongo que lo vamos como a ir exactamente, aclarando. Claro, es como bien. Está bueno leerlo y escucharlo. ¿Cómo, había cosas de biología también, de neurotransmisores y eso. Ahora, claro. Bien. Más o menos. Bien. Todos ya tienen el material. O sea, ya cada uno lo tiene, se lo pasaron entre ustedes, o sea, yo ya podría dejar de compartírselos si quisiera. En este punto ya todos lo tienen, se lo bajaron a sus computadoras, etc. Ahí hay 2 cosas que vale la pena quizás aclararlas desde hoy, si no las aclaré antes, en adelante. Lo primero es una materia larga, que se da en un cuatrimestre, y que, ¿quiénes de ustedes son de psicopedagogía? ¿Son todos de psicomotricidad? Sí, bien. Que anteriormente, en el plan anterior, era una materia anual. ¿Por qué digo esto? Porque los contenidos son básicamente los mismos, y es una materia larga. A mi criterio es recontra interesante, está buenísima, pero es larga. Entonces, recomiendo fuertemente ir al día con las lecturas. No obstante, la carpeta, vamos a decirle, las clases, les va a servir realmente de columna vertebral de lo que hay que ver. Claramente les debería servir para eso. Pero toda de alguna manera, la ramificación de eso lo va a dar la lectura. Entonces, recomiendo estar al día. Y el segundo punto, el DSM en realidad nos va a servir en un punto como una ayuda a memoria. El DSM, me voy a tomar 30 segundos o un minuto para hablar de esto, que es importante. El DSM es un manual estadístico, diagnóstico pero estadístico. ¿Qué quiere decir? No habla de la clínica de cada trastorno mental, no nos cuenta nada en realidad, no nos cuenta ni cómo es la persona, ni qué cosas le pasan en la vida, ni cómo estaba antes, ni cómo está ahora, ni cómo va a estar después, no nos cuenta nada. El DSM es un manual estadístico, un manual que dice, todas las personas que tengan al menos 3 o 5 o 7 de los siguientes síntomas, vamos a decir que lo que tiene es esto. Se usa para investigación, en muchos países, inclusive el nuestro, se usa para las prepagas o obras sociales o hospitales, donde uno dice, bueno, el paciente tal tiene tal diagnóstico.
pero no nos cuenta la clínica, no nos cuenta ni qué pasó antes, ni qué pasa ahora, ni cómo termina, ni cómo son los tratamientos, ni nada. Entonces, quienes, a ver, yo no soy ni muy amigo del DSM, ni mucho menos, pero la realidad es que me parece que es interesante para decir, bueno, ok, me sirve como foto de decir, bueno, esto y lo otro, bueno, lo vamos a llamar de esta manera. Y de hecho se va modificando. El DSM que les pasé el 5, que ustedes tienen, es la última versión, es del 2013, pero el del 94, 1994, algunos de ustedes no habían ni nacido, creo. ¿No? Me dan mal los 94, 2024, sí, puede ser que no hubieran nacido en el 94. Bien, qué bien, bueno. Que fue el DSM-4, fue como el inicio de eso en nuestra cultura sudamericana. Digo, el DSM existe hace muchos años, pero el DSM-4 en los 90 entra en Argentina fuertemente y la mayoría de los diagnósticos se daban por DSM-4. Entonces, digo, nos va a servir para ver una foto. No es el contenido que yo considero ni siquiera mínimo para aprobar esta materia, el DSM. Quiero ser claro con esto. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito, que ustedes como psicomotricistas o psicopedagogas, digo, suele haber de las dos carreras, tengan un ojo clínico, puedan decir, ok, si a esta persona le está pasando esto, quizás le puede estar pasando esto otro, quizás el tratamiento debería ser este, tengo que salir a buscar estos indicadores, eso es lo que yo espero. Y eso es clínica, y eso no nos lo da el DSM, eso nos lo puede dar las clases y el Vallejos-Ruilova. Por eso el libro de Introducción a la Psicopatología de Julio Vallejos-Ruilova es español, no es norteamericano como es el DSM, tiene otro ritmo, articula un montón de teorías, va desde la biología al psicoanálisis, y va y viene, es lento, y porque no estuvieron en una conferencia de él. Yo tuve la suerte de tener 2 conferencias de él, de 4 horas, y abordó un tema en cada una, de 4 horas. O sea, él hablando también es así, pero la verdad es que nos da una noción muy, muy amplia, muy interesante, súper expeditiva, de cómo funciona la mente humana, sobre todo en cada uno de los trastornos mentales. Trastornos mentales a los que hace referencia el DSM. Y que Vallejos todo el tiempo va a hacer referencia al DSM. Con lo cual, ¿qué quiero decirles con esto? Mi recomendación es, sigamos las clases día a día, vayamos al Vallejos, tomémonos el tiempo del Vallejos, digo, así como tenemos clases en pijamas a las 9 de la mañana, tomémonos la hora de Vallejos-Ruilova del día y leámoslo con calma y paciencia, por momentos es más entretenido, solo por momentos, y después retomemos el DSM, ¿sí? Decir, ok, Vallejos me habló 200 páginas de esquizofrenia y para el DSM es, cumple 4 de los siguientes criterios, tac. ¿Me siguen? Creo que esa es la mejor manera de estructurar la materia. Vuelvo a decir, como hablábamos antes, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en el 94, y yo recuerdo bastante cercano, de alguna manera, el momento de estudiante que uno está como en otra vorágine, ¿no? Tenés un montón de materias, tenés un montón de cosas, la vida misma que está pasando, la adolescencia tardía, el inicio de la juventud, un millón de cosas. Pero realmente no se olviden que ustedes como psicomotricistas, esta es la materia donde van a ver los trastornos mentales de adultos. No va a haber otra materia en la facultad. Y realmente, gran parte de los trastornos mentales de los adultos inician en la infancia. Y gran parte de los trastornos mentales que luego van a devenir en la adultez, tuvieron un montón de indicadores en la infancia. Indicadores que ¿quiénes van a ver? Ustedes. Digo, cada vez la psicomotricidad se amplía más, ya no atiende solamente chicos con discapacidad, con parálisis cerebral y hacen técnicas motrices. Digo, muchas veces los psicomotricistas son docentes integradores, muchas veces, digo, hacen 1000 laburos. Entonces, aunque sea un embole, aunque nos sea denso, y juro que entre Keila y yo le vamos a poner todo para hacerlo lo más amigable posible, la realidad es que para ustedes va a ser una materia muy importante. No quiero de esta manera desmerecer otras materias, porque todas son importantes, pero bueno, esta nos va a llevar tiempo. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos claros? Sí.
Bien. Por eso me tomo todo el tiempo que me tomé con estructura psíquica. Hoy vamos a terminar lo que es estructura psíquica. Y vamos a ver si ya podemos empezar esquizofrenia, y si no es así, vamos a empezar ya la clase que viene con esquizofrenia, que es probablemente el trastorno mental más grave. Y ya tienen también en el campus qué capítulos tienen que ver, digo, lo tienen ya en el cronograma, la primera clase de esquizofrenia ya habla exacto de qué capítulos del DSM y del Vallejo tienen que ver. Así que si no hay preguntas hasta acá, arranco con terminar lo que nos había quedado por terminar la clase pasada. Bien. Ustedes ahí todavía no ven la pantalla, ¿verdad? Y entonces, momento. No. Compartir pantalla. Acá. Ahora sí, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Sí, se ve. Perfecto. Nosotros la clase pasada, entonces, habíamos visto los tipos de estructura, y se acuerdan que también habíamos hablado de neurosis, de psicosis, de borderline y de perversión, que habíamos hablado de características principales de cada uno, ¿sí? Se acuerdan que habíamos hablado de los mecanismos de defensa, de la angustia, etcétera, etcétera, en la neurosis. Habíamos hablado de la pérdida de criterio de realidad en la psicosis. Habíamos hablado de esta nueva estructura, de alguna manera, que es la estructura borderline, nueva, ya tiene más de 70 años de descripción, pero bueno, que está entre la neurosis y la psicosis, y habíamos hablado de la perversión como el negativo de la neurosis. Hasta acá vamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Habíamos hablado de las unidades de análisis, ¿no? De cómo íbamos a ver cada uno, que íbamos a ver el criterio de realidad, si estaba conservado o alterado, o sea, si la persona estaba dentro de la misma realidad compartida que nosotros. Habíamos hablado de la conciencia de situaciones, si la persona se da cuenta de la situación que está atravesando. Habíamos hablado de los síntomas, ¿se acuerdan que hablábamos de ego sintónico y ego distónico? ¿Cuál es cuál? ¿En cuál la persona le reporta malestar? Así me puedo tomar tranquilo. ¿En ego sintónico le reporta malestar o en ego distónico un síntoma le reporta malestar? ¿En ego distónico? ¿Quién contestó? ¿Palo? ¿Ego distónico? Ego distónico dijo Palo. ¿El resto qué opina? Reconoce lo que le afecta. ¿Puede ser? ¿Pero en ego distónico o en ego sintónico? Mentira. En el ego... Ay, Clara, no se te escucha, perdón. Se escucha como muy bajito. ¿El resto? De mientras Clara soluciona su tema de audio. En el ego sintónico la persona reporta el síntoma y en el ego distónico reconoce que tiene el síntoma. O sea, en uno no lo reconoce o no manifiesta el síntoma y en el otro sí. Bien. ¿En cuál sí? En el ego distónico. Ok, o sea que ya vamos 3-0 con el ego distónico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál Sí. más? ¿Quién más? ¿Alguien que opine lo contrario? No. Clara, ¿querés probar de vuelta con tu audio? A ver si esta vez sí. No. No, esta vez tampoco. Bueno, lo intentamos. Ah, ahí está. Ahí como que de repente sí se escuchó, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Es que, ¿sabes qué? Me parece que no está saliendo por el micrófono del auricular, sino por el micrófono del celular directamente. Tengo la compu, ahí te escuchás. Eso, de la compu está saliendo de la compu. Voy a cambiar eso entonces. Bueno, ¿pero querés contestarnos antes? Así. Sí, perdón, ahí te escuchás. Sí. Cerca de la cámara. Sí, sí. El ego distónico es el que no percibe malestar, pero sí el síntoma, y el distónico al contrario. O sea que el ego distónico sí le reporta malestar. Claro, exactamente. Bien. Bueno, 4-0 me parece que ya es la mitad de ustedes ha votado por un lado.
no me van con los tibios que no votan, pero bueno, está bien, se los voy a dejar por esta vez. El ego distónico es porque está fuera de sintonía, como decía Bianca. Lo que pasa es que no quería repetir. No, bien. Efectivamente, ego distónico es que la persona le reporta malestar. Ojo, que quizás hubo algo que yo dije incorrectamente o se entendió mal, porque todos dijeron lo mismo. En ego sintónico, que a la persona no le reporta malestar, el problema es que no necesariamente reconoce ese síntoma. Digo, el otro día hablo con una persona con esquizofrenia, que lo que me cuenta es que, en realidad hablo primero con su hermana, y lo que me cuenta es que él lo que está diciendo es que efectivamente él en este momento le están mandando mensajes divinos diciéndole qué le está pasando a la humanidad. Y que no, nada, que él tiene que salir a dar ese mensaje, entonces que él no se puede quedar en la casa, que él tiene que empezar en la puerta de su casa, a los gritos, a contar los mensajes que le llegan sobre qué le está pasando ahora a la humanidad. La realidad es que si él no hubiera tenido 2 internaciones psiquiátricas previas, en este punto yo ya le creo al que venga, y si nos da una respuesta, bienvenido sea, pero lamentablemente él ya tiene un diagnóstico de esquizofrenia, lamentablemente no está tomando su medicación, y lamentablemente, efectivamente, estos síntomas son de esquizofrenia. Él está escuchando voces que le dicen que mensajes para la humanidad. Él no reconocía que esas voces venían de adentro de su cabeza y que él solo las escuchaba y que nadie más las escucha y que son patológicas. Él lo reconoce como un mensaje divino. Entonces, no es que él reconoció su síntoma. El síntoma es egosintónico, por un lado, pero por otro lado, él no lo está reconociendo ni siquiera como síntoma. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en algunos casos sí, como, nada, creo que pusimos algunos ejemplos, pero la verdad es que el problema de los síntomas egosintónicos, y es por qué me detuve tanto en este punto, es que si no lo pregunto, la persona no me va a decir que le está sucediendo. Entonces, de alguna manera es un síntoma que yo tengo que salir a buscar. Me pasó, me acuerdo, con un paciente hace 1 mes y medio, también con esquizofrenia. Cuando veamos esquizofrenia lo vamos a ver mucho más, porque es probablemente una de las patologías que más síntomas egosintónicos tiene, que de repente estábamos hablando y se quedaba mirando así. Y miraba por encima de mis ojos, así. Entonces le pregunté, ¿te pasa algo? ¿Estás pensando en algo? No, ¿por qué? Y seguía. Y a la tercera vez le digo, ¿por qué? Mi hipótesis es que lo que sucedía es que él estaba escuchando voces y que las voces le decían cosas, entonces por eso se desconcentraba de la realidad y se concentraba en sus voces. ¿Estás escuchando como pensamientos que te dicen algo? No, bueno, pero eso siempre. Ah, eso siempre. Él no me había hablado hasta ese momento de voces, ¿eh? Ah. Pero no es la explicación de por qué te quedas así. No. Ah. ¿Y qué te pasa? Ah, el cuelgue. El cuelgue. ¿Qué es el cuelgue? Ah, sí, de repente siento como que los pensamientos se me van y vuelven a conectarse. Eso se llama interceptación de pensamiento. Típico síntoma de esquizofrenia. ¿Y eso te pasa mucho? Uy, sí, un montón de veces por día. Ok. Entonces, ese síntoma, en este caso, las voces, él no lo reconocía como un síntoma. Era egosintónico. Y en el caso de interceptación de pensamiento, el cuelgue que él le dice, en realidad sí lo reconocía como síntoma, pero nunca nunca hubiera consultado por eso. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo importante de egosintonía es saber ir a buscarlos. Bueno, avanzo un poco más. Hablamos de las instancias psíquicas de yo, ello y superyo. Hablamos de los mecanismos de defensa, que hablamos de que era un mecanismo de defensa, de que evitaba que el yo se angustie, preservar el aparato psíquico. Riesgo, siempre hablamos de riesgo de suicidio y trastornos mentales asociados. Y acá vamos a ir patología por patología, ¿sí? Es lo que nos toca hoy para poder terminar.
En 3 minutos esta sesión va a caducar, así que volvemos a entrar al mismo link y seguimos, ¿vale? Neurosis, ¿se acuerdan que somos todos, ¿no? O la mayoría de nosotros, de todos los seres humanos, tenemos una estructura a predominio de funcionamiento neurótico. Entonces, en la neurosis, el criterio de realidad está conservado. Digo, ¿alguien podría dudar de nuestro criterio de realidad en este momento? No, está conservado. Digo, con lo loco que es nuestra realidad en este momento, ¿no? Digo, nuestra realidad hoy es atípica. Digo, 9 de la mañana, una videoconferencia, 9 personas hablando de criterio de realidad. Digo, no me lo esperaba, pero probablemente hace 3 meses, ni hace 2, ni hace 1 mes, pero hoy es una realidad compartida. Entonces, la neurosis siempre tiene, la estructura neurótica, siempre tiene el criterio de realidad conservado, excepto cuando. ¿Qué situación puede pasar que la persona neurótica pierda el criterio de realidad? Cuando pierde como de más ese equilibrio, puede ser. ¿Y de qué manera, Palo? Y cuando hay algo ambiental o social o, digamos, de su propio mundo que lo, ¿cómo lo puedo decir? Como que lo desborda y lo saca de ese eje. No sé cómo decirlo. No sé, digo, pérdida de criterio de realidad en la neurosis probablemente es una de las cosas más graves que le puede pasar a un neurótico. Digo, no es esperable que suceda. Digo, y cosas en la vida le pueden pasar, nos pueden pasar a todos, nos pasan a todos. Para que se pierda el criterio de realidad debería pasar algo más que solamente una pérdida del equilibrio, ¿no? Digo, como una ayuda externa. ¿Qué, Clara? A ver ahora. Una angustia más inconciliable por ahí. Pasa que una angustia inconciliable, insisto, que termina generando una pérdida de criterio de realidad, es demasiado grave. Podría, es raro, ¿sí? La neurosis no suele perder el criterio de realidad, ¿sí? ¿Qué más? Pensémoslo de la siguiente manera. En realidad, ¿qué podría pasar para que alguna de ustedes, de repente, en una situación puntual, no sé, estén quizás teniendo o delirios o alucinaciones? ¿Qué podría estar pasando? No sé si tiene nada, creo que no tiene nada que ver, pero lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste alucinaciones y eso se me vinieron drogas. Tiene que ver, eso. La primera... Bien, ahí voy a continuar grabando entonces. Exactamente lo que estábamos diciendo, la principal causa de pérdida de criterio de realidad en neurosis es abuso de sustancias. Y así como nos pasó a nosotros acá, es lo primero que la gente se olvida de preguntar. Entonces, si uno ve una persona que venía funcionando de una manera y de repente pierde el criterio de realidad, lo primero que hay que sospechar es si no hubo abuso de sustancias. ¿Me siguen? Porque muchas veces dicen, no, listo, debe ser esquizofrenia, pum, me tomo una medicación, tratamiento, tú. No, preguntemos si no consumió algo, aguantemos 12 horas. Sí, en un momento creo que en una parte del texto de Vallejos decía como preguntar si toma, si fuma y esas cosas. Como que era una pregunta básica de hacer en una entrevista, digamos. Exacto, exacto. Y es la pregunta que nos olvidamos de hacer siempre. Aparte, siento que te da un montón de, tipo, te abre un panorama de cosas nuevas, como que bueno, si fuma, entonces es porque tiene algún tipo de, no sé, de ansiedad por algo, o si toma, de cuánto toma. Exacto, por eso, lo primero, por eso a pensar en la pérdida de criterio de realidad en la neurosis es abuso de sustancias, ¿sí? Segundo, patología médica, ¿sí? Algún tipo de encefalitis, cáncer, etcétera. Tercero, que en realidad no sea neurosis,
y que esté haciendo un debut de una patología psicótica. O sea que los psiquiátricos serían la tercera causa, pero la primera es abuso de sustancias y la segunda, patología médica. ¿Tá? Conciencia de situación. Hasta acá vamos claros, ¿no? Bien, conciencia de situación. La conciencia de situación es cuánto el neurótico se da cuenta de lo que le pasa. Es esperable que esté conservada, ¿sí? Siempre es esperable que nosotros nos demos cuenta de lo que nos pasa. Digo, si yo tengo ansiedad, que me dé cuenta que tengo ansiedad. Digo, así no sepa que se llama ansiedad, no sé. Ahora ya llevamos casi un mes de aislamiento. Y si de repente siento como una angustia, un nudo en la garganta, dolor un poco en el pecho, taquicardia, eso. Tengo que reconocer que eso no es normal en mi vida, salvo que lo haya sido anteriormente. Tengo que reconocer que eso no es normal, que algo me está pasando. Consultar por eso y que alguien me diga, bueno, mire, nunca tuvo esto, bueno, llevo un mes de aislamiento, es normal tener episodios de ansiedad, que de hecho lo es. ¿Me siguen hasta acá? Entonces es esperable que la conciencia de situación esté siempre conservada, ¿sí? Que yo me dé cuenta que algo me pasa, no que no me dé cuenta. Síntomas. Los síntomas, por ende, ya hablamos de egodistonía o egosintonía, es esperable que en la neurosis sean egodistónicos, ¿sí? O sea que esos síntomas que yo tengo me reporten un malestar clínicamente significativo. ¿Sí? Que yo diga, pará, esto no está bien, tengo que resolverlo. ¿Se acuerdan que hablábamos del motor de la neurosis, ¿no? Hablábamos de la angustia, de la libido. Digo, el neurótico va a hacer intentos de hacer algo con eso. Digo, si yo tengo síntomas de ansiedad y digo, bueno, nada, sigo mirando Netflix, veo a ver la última temporada de La Casa de Papel, no me jodas que matan a... no te lo voy a contar. Pero bueno, ya se me va a pasar. Es raro. El neurótico va a decir, no, pará, yo esto lo tengo que resolver, o tengo que salir a la calle, o me voy al supermercado, o saco a pasear el perro, o no sé, o me tomo un whisky más, no sé, algo tengo que hacer con esto. No me puedo quedar con esta angustia sin hacer nada. Algo tengo que hacer. ¿Me siguen hasta acá? Eso es bien de la neurosis. Instancias psíquicas. ¿Se acuerdan que hablábamos, de el yo, el ello y el superyo? Y que hablábamos también de la primera tópica, inconsciente, preconsciente y consciente. Es esperable que para que una estructura neurótica se forme, no me quiero meter demasiado con psicoanálisis ahora, porque, algunos son materias que ya tuvieron o van a tener, pero es esperable que haga un atravesamiento del desarrollo psicosexual y que el complejo de castración, en el caso del varón, culmine el complejo de Edipo, y en el caso de la mujer, inicie el complejo de Edipo, ¿no? Perdón, profe. No se escuchó una vez y... Se trabó todo. Si puede Antes volver de lo del para complejo de Edipo. Muy bien. ¿De distancia? ¿Desde el complejo de Edipo para acá? Yo desde que empezaste a decirlo de instancias psíquicas no escuché más nada. Ahí va. Eso, yo digo igual. Si puedes empezar Se por... trabó todo. ¿Desde instancias psíquicas para acá? Ok, puede pasar. Decía que hablábamos de instancias psíquicas internalizadas e integradas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de yo, ello y superyo? Y habíamos hablado de la primera tópica, consciente, preconsciente e inconsciente. No me quiero meter demasiado con psicoanálisis ahora, pero recuerden que es esperable que la estructura neurótica se conforme de tal manera que el niño atraviese el desarrollo psicosexual, en el caso del varón, y que el complejo de castración culmine con el complejo de Edipo y dé paso a la latencia. Esto ya lo vieron, ¿no? ¿Sí o no? Que de esa manera queden las tres instancias funcionando. La última que se conforma es el superyo, que se conforma como heredero de los padres de ese complejo de Edipo, ¿no? Y en el caso de la mujer, que atraviese el desarrollo psicosexual y que el complejo de castración dé inicio al complejo de Edipo, ¿sí? No la finalización,
para después entrar también en la latencia, y que de esa manera queden las 3 instancias funcionando. ¿Vieron ya, no? Edipo y complejo de castración, ¿o no? ¿Hay alguno que no lo haya visto? Porque quien no lo vio parece que estuviera hablando en chino mandarín, pero en chino de Wuhan, pero si lo vieron, entiendo que solo una ayuda a memoria. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Sí, bien. Sí, tuvimos psicoanálisis, por lo menos el cuatrimestre pasado. Bien, tuvo excelente. psicoanálisis. Excelente. Entonces, es esperable que eso suceda en la neurosis, ¿sí? Que se dé ese atravesamiento. También es esperable que el riesgo de suicidabilidad en una persona neurótica sea muy bajo o nulo, ¿sí? Es raro que un neurótico se suicide, salvo cuando pierde el criterio de realidad. ¿Y cuándo pierde el criterio de realidad? Principalmente en abuso de sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Un neurótico deprimido que está haciendo mucho abuso de sustancias puede ser más riesgoso, pero si no, realmente es muy, muy raro que un neurótico tenga siquiera un intento de suicidio. De hecho, si lo tiene, nos debería hacer pensar que quizás la estructura no es neurótica, sino borderline o estructura límite de la personalidad. No es tan esperable, o prácticamente inesperable, que una persona neurótica tenga un intento de suicidio. ¿Me siguen hasta acá? Digo, algún pensamiento de muerte, estar muy triste y sentir que la vida no vale la pena, eso puede pasar. Pero de ahí a pensar una manera de suicidarse, plantearse un plan y siquiera intentar ejecutarlo, se despega de la neurosis. De hecho, realmente esos episodios tienen pérdida de criterio de realidad. ¿Está? ¿Vamos claros hasta acá? Bien, con respecto a los mecanismos de defensa, lo principal es la represión y sus subsidiarios. Digo, dentro de la represión y sus subsidiarios está la sublimación. Esto lo vieron en psicoanálisis también, ¿sí? Es esperable que el neurótico con ese afecto haga algo. Digo, el afecto que queda liberado en el aparato psíquico se transforma en angustia, dice Freud. Es esperable que con esa angustia, con ese afecto liberado, algo tiene que hacer. Digo, o bien escribe, canta, baila, o ve una serie, o sale, o se queda, pero algo hace. No se queda de brazos cruzados diciendo, bueno, ya se me va a pasar. No, ya se me va a pasar, el neurótico ni es pedo. Eso, o sea, me acuerdo una vez una persona que tenía, cuando veamos trastorno obsesivo compulsivo vamos a hablar bastante de los rituales. Me acuerdo una persona que tenía un ritual muy, muy, muy grave, bastante grave, que ella se planchaba el pelo todas las mañanas antes de ir a trabajar. Y todas las mañanas tenía la sensación, el miedo, el temor de que había dejado prendida la planchita, había dejado enchufada la planchita de pelo. Y que eso le iba a incendiar la casa. Entonces, digo, al principio era, bueno, me da miedo esto, me fijo, no, la desenchufé, me voy. Después era ya no solo llegar a la puerta de su casa, sino llegar hasta el ascensor y volver. Después era bajar y subir por el ascensor. Después era bajar, salir a la calle y volver, hasta que un día ella vivía cerca de la línea A de subte y tenía que combinar la A y la H para ir a su trabajo. Llegó hasta la combinación, o sea, hizo 5 estaciones de subte y no pudo más de la angustia diciendo, no estoy segura, y volvió 5 estaciones para atrás, subió, vio que estaba desenchufada y dijo, no, yo así no puedo seguir, tengo que hacer terapia, algo me está pasando, me estoy volviendo loca. ¿Me siguen hasta acá? Digo, el neurótico, por más síntomas que tenga, va a buscar ayuda, de alguna manera, algo lo tiene que resolver, aunque lo resuelva mal, ¿no? Porque, de hecho, también se piensa que el síntoma es un intento de respuesta a otro afecto que no ha podido canalizarse mejor. Digo, la represión es fallida, digo, es un tema más complejo eso, pero algún intento va a tener que poder dar. ¿Me siguen hasta acá? Digo, si a ustedes algo les angustia, bueno, llorarán, quedarán mal un tiempo, pero en algún momento dicen, bueno, basta, algo tengo que hacer con esto. O empiezo a tomar medicación, o me voy de viaje,
O me reconcilio, no sé, pero así no puedo seguir. No sé, algo de esto les debe pasar, ¿no? O les debe haber pasado en sus jóvenes vidas. Si vamos a los trastornos mentales asociados, vamos a ir viendo, por supuesto, uno por uno a lo largo de la cursada. Nada de lo que estoy nombrando acá no lo vamos a volver a ver en la cursada. El principal, por supuesto, es el trastorno obsesivo-compulsivo, pero justamente en neurosis es muy frecuente, lo más frecuente, es que no tenga ningún trastorno mental asociado. O sea, si todos somos neuróticos, la mayoría de nosotros no van a manifestar ningún trastorno mental. Entonces, acá hablo de los trastornos mentales asociados, pero la realidad es que lo esperable quizás es que no tengamos trastornos mentales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos de acuerdo? Bien. TOC es el primer trastorno mental asociado, típico, trastorno obsesivo-compulsivo. Los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobia social, trastorno de estrés postraumático. Dentro de los trastornos de la afectividad, la depresión leve es un trastorno mental asociado que puede suceder en neurosis, y trastornos de los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Alimentación, sueño, sexualidad y ocio, ¿sí? Entonces, trastornos de los hábitos van a ser trastornos del sueño, algunos trastornos de la alimentación, o muchos de ellos son dentro de una estructura neurótica, algunos trastornos sexuales y algunos trastornos de abuso de sustancias, ¿sí? Todos estos pueden darse en estructura neurótica. ¿Hasta acá? ¿Vamos claros? ¿O estoy yendo medio rápido? ¿No? ¿Venimos bien? Con un simple sí me alcanzan, ¿eh? Bien. Bien. Vamos a avanzar entonces a la siguiente estructura. La siguiente estructura es la estructura psicótica, digo, ya lo habíamos hablado. Por supuesto, el criterio de realidad, lo primero que vimos cuando hablamos de psicosis, está alterado, no va a estar conservado, ¿sí? Justamente el problema en la psicosis es el criterio de realidad. Con lo cual, lo primero que vamos a ver es que el criterio de realidad está alterado. Y lo segundo es la conciencia de situación. La realidad es que la conciencia de situación en la psicosis suele estar alterada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no, la mayoría de los pacientes no se da cuenta o no tiene una plena conciencia de lo que le está pasando. ¿Me siguen hasta acá? No es que el paciente entiende perfecto lo que le está pasando. Digo, ni el criterio de realidad, ni la conciencia de situación van a estar conservadas, van a estar alteradas. Los síntomas, así como en la neurosis son egodistónicos, en la psicosis, como ya les contaba, los casos suelen ser egosintónicos. Digo, la persona escucha voces y no le reporta malestar, entiende qué es lo que le toca. Eso no quiere decir que no le dé sufrimiento. Es más complejo el tema con el sufrimiento. Pero sí, sus síntomas suelen ser egosintónicos. Digo, esta persona que creía que esos mensajes que le llegaban eran mensajes divinos, es una cuestión egosintónica. No es que él dice, me estoy volviendo loco, estoy escuchando que me hablan del más allá. No. Él es un enviado y esos mensajes son divinos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Las instancias psíquicas no suelen quedar internalizadas e integradas, suelen estar disgregadas. Digo, este es un tema complejo, ¿no? El yo tiene que conciliar con el ello, que es depositario de nuestras pulsiones, ¿no? Todos nuestros instintos, de alguna manera, se encuentran en el ello. Tiene que conciliar con el super yo, que es todas nuestras limitaciones, ¿no? Tanto nuestra moralidad como lo que queremos llegar a ser, ideal del yo y conciencia moral, y tiene que lidiar con la realidad, con lo que efectivamente puedo. Si las instancias se encuentran disgregadas, yo pierdo
la distancia entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, ello me dice que soy el Mesías, porque necesito protagonismo, porque me siento muy aislado, todo esto a nivel inconsciente estoy hablando. Mi super yo no opina, o a lo sumo dice, si sos el Mesías tenés que salir y predicar que sos el Mesías, y mi diferencia con la realidad interna y externa al no existir, si siento que soy el Mesías, pues lo soy. Entonces salgo por las calles diciendo que soy un enviado de Dios para decirles, vaya a saber qué cosa. Que es lo que le pasaba a este usuario, a este paciente hace una semana. ¿Me siguen hasta acá? Esto se explica de alguna manera porque las instancias psíquicas están disgregadas. Porque si las instancias estuvieran integradas, alguien diría, no, pará, flaco, ¿qué sos qué? No, algo no anda bien. ¿Cómo te crees el Mesías? Algo no te están dando bien. Yo sería mucho más neurótico. Tendría conciencia de situación, criterio de realidad. Acá estamos hablando de que eso no sucede. ¿Vamos claro? Sí. Sí, Clara. No se escucha, ¿no? Ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahora sí. No sé por qué me acerco yo al monitor cuando te deberías acercar vos, pero bueno, sí. Perdón por la imagen igual, pero No bueno. pasa nada. No, lo que no me queda claro es, o sea, por esta mala formación de las estructuras psíquicas, es que sale a la luz la psicosis. O sea, por Es ejemplo, que por una... Perdón. Sí. por esta mala formación, Claro, si es que como que sale a la luz o se conforma lo que es la psicosis o algún problema psicótico, digamos, o alguna estructura sí, psíquica diferente a la neurosis. es interesante. Claro, es interesante tu pregunta. Lo vamos a hablar más adelante, pero no hay una sola causa única, o sea, unívoca, que explique por qué se forma la psicosis. Digo, los psicoanalistas entienden que tiene que ver con la conformación de la estructura. Los neurobiologicistas entienden que tiene que ver con una función dopaminérgica del cerebro. Los sistémicos entienden que tiene que ver por una relación del doble vínculo que se sucede dentro de una familia. Digo, hay muchas explicaciones para el fenómeno psicótico de alguna manera como estructura, ¿no? Digo, no, porque alguien, no sé, hizo abuso de sustancias y tiene un síntoma. Los vamos a ir viendo. Decir que por la estructura una persona tiene síntomas psicóticos no es incorrecto, es correcto, pero es reduccionista. O sea, faltan un montón de patas más. No obstante, es algo que se viene estudiando hace 150 años. Digo, desde Kraepelin para acá se empezó a hacer un estudio sistemático de la psicosis. Y hay tantas explicaciones como años en los que se viene estudiando. Entonces, hoy se piensa como una explicación que lo vamos a ver más compleja, que tiene que ver con lo genético, lo ambiental y lo perinatal, ¿no? Y engloba un poco a todas, pero la realidad es que no es incorrecto la lectura que haces. Digo, si estamos hablando de esta manera de los mecanismos de defensa y de las instancias, sería una manera de explicar los síntomas psicóticos en la estructura. Sí, es correcto, pero no es la única, ni es de carácter unívoco, no es que por eso sucede esto otro. ¿Fui claro? Sí. Bien. Los mecanismos de defensa entonces van a ser rudimentarios, ¿sí? Va a tener mucho más que ver con mecanismos más esos rudimentarios, como puede ser la proyección, no tan avanzados como es la represión. De hecho, es interesante cómo se van formando los mecanismos de acuerdo a la instancia psíquica, al desarrollo psicosexual, cuáles son mecanismos más orales, cuáles son mecanismos más anales y cuáles son mecanismos más de la última etapa, de la etapa fálica, pero bueno, eso por ahí es demasiado para esta clase. Me parece que es para charlarlo por ahí en materias como psicoanálisis. Pero bueno, la realidad es que son de los mecanismos más
más rudimentarios, más antiguos, ¿sí? El riesgo de suicidio en la estructura psicótica es alto, ¿sí? Quien crea que un paciente psicótico no tiene riesgo de suicidio se equivoca. Digo, un paciente psicótico tiene riesgo de suicidio. La estadística muestra que en esquizofrenia 1 de cada 10 va a terminar su vida suicidándose. Entonces, es alto. Siempre que hablemos de psicosis, hay que hablar de riesgo de suicidio. Negarlo es peligroso. Con respecto a los trastornos mentales asociados, todos estos, como les dije, los vamos a ver. La esquizofrenia, por supuesto, la bipolaridad, los trastornos de personalidad del clúster A. La clase de trastornos de personalidad es bastante amplia, hay 10 tipos de trastornos de personalidad divididos en 3 categorías o 3 clústeres. Los del clúster A tendrían más que ver con la estructura psicótica, así como los del clúster B con la estructura borderline. Y la paranoia vera, que es otro trastorno mental que vamos a ver, también está relacionado íntimamente con la estructura psicótica, probablemente dentro de todos es el que más relacionado está. Pero bueno, lo vamos a ir viendo cuando veamos trastornos mentales, ¿sí? Avanzo un poco más. Vimos neurosis y vimos psicosis, y ahora vamos a ver borderline. ¿Por qué vamos a ver borderline? Porque es la estructura que está en el límite entre una y otra, ¿sí? Es la estructura que por momentos se conforma de una manera y por momentos de otra, ¿sí? Entonces, borderline vamos a hablar un montón cuando veamos trastornos de personalidad, pero como para empezar a estar claros ahora, el criterio de realidad en las personas que tienen este tipo de estructura generalmente está conservado. Generalmente funcionan a modo neurótico, excepto cuando dejan de funcionar, que suele ser en abuso de sustancias, suele ser en ciertas situaciones puntuales, y se les altera por completo el criterio de realidad. La diferencia con la psicosis es que se les altera, pero vuelven a recuperarlo. Cuando pasa el efecto del abuso de sustancias, en ciertas circunstancias, lo vuelven a recuperar. Entonces, es importante que entendamos que en la estructura borderline funciona en gran parte del tiempo a modo neurótico, pero cuando se les altera como si estuvieran en una estructura psicótica. Pero vuelven, se llama remisión ad integrum, vuelven después a estar como antes, ¿sí? Y lo mismo la conciencia de situación. La conciencia de situación suele estar conservada. Digo, me acuerdo hace muchos años, cuando estaba dando esta materia, se acercó una compañera de ustedes y me contó que ella tenía diagnóstico de borderline, y charlamos, ¿no? De bueno, mira, cuando vemos trastorno de personalidad, querés estar, no querés estar, la única indicación que yo le di es que no se expusiera, que no contara, que no hacía falta que contara, que ella se pusiera de ejemplo, que tenía prohibido hacerlo, de hecho, le dije, tenés prohibido hacerlo, no te expongas, y diciendo que te exponés te voy a sacar de la clase porque no te va a hacer bien. Bueno, terminó la cursada, estuvo bueno el aprendizaje para todos, ella hablando de lo importante de poder no exponerse, etcétera, pero pudo hacer una carrera universitaria perfectamente. Eso habla de que su criterio de realidad y su conciencia de situación estuvieron conservadas gran parte del tiempo. Sin embargo, en ciertos momentos, digo, una persona que en el mismo fin de semana conoce 30 personas distintas con las cuales con 15 consume distintas drogas, con otros 12 tiene sexo de distintas maneras, individual o de manera grupal, y no recuerda haberse cuidado específicamente de cualquier enfermedad de transmisión sexual, evidentemente la conciencia de situación la tiene alterada. Más allá de haber pasado un buen fin de semana o un mal fin de semana, la conciencia de situación la tiene completamente alterada. Digo, no se dio cuenta que todo esto la ponía en riesgo, lo ponía en riesgo, ¿no? Y después, cuando sí se da cuenta, se sienten pésimos, se sienten muy mal, se quieren matar. Dice, pero ¿cómo hice esto otra vez? Eso muestra que hubo una conciencia de situación alterada y que ahora sí se dan cuenta, pasado el episodio. Lo mismo con los síntomas. Los síntomas suelen ser egodistónicos, ¿sí? Suelen
sentirse mal por esto, pero a veces son egosintónicos. Digo, si esta misma persona en ese mismo fin de semana consumió 10 tipos de drogas distintos, tiene un problema de abuso de sustancias. No es discusión. Digo, éxtasis, LSD, merca, marihuana, vuelve a consumir éxtasis. Después siguió con merca y mucho whisky, y volvió a consumir marihuana. Y un problema de abuso de sustancias tenés. Si no lo reconoce, es que ese síntoma se volvió egosintónico. Y si después de ese fin de semana alocado, vamos a decirle, siente que cómo se hizo eso, que cómo se dañó, que no entiende ni cómo está viva o vivo, etcétera, se volvió egoistónico, pero por momentos fue egosintónico. ¿Me siguen hasta acá? Con respecto a la difusión de identidad, lo vamos a ver más adelante en las instancias psíquicas, pero es importante que empecemos a charlar de las fronteras del yo. Así como en la neurosis es esperable que el yo negocie o lidie o tenga que conciliar entre sus pulsiones del ello, su mandato del super yo y la realidad, y en eso somos, ¿no? Freud dice que el yo es un siervo de 3 amos, ¿no? Habla de un esclavo, eso somos, para el psicoanálisis. Así como en la psicosis esas instancias no están integradas, entonces esas fronteras del yo no existen, entonces a una voz le dice que es el Mesías y él entiende que esa es la realidad, entonces es el Mesías. En la estructura borderline se llama síndrome de difusión de identidad del yo, porque dice que esas fronteras son gelatinosas. Por momentos pareciera que no existen, y por momentos existen y muy rígidamente, ¿sí? Entonces, por momentos pareciera que no están, pero por momentos lo están y muy rígidas. Por eso habla de difusión, es como que son gelatinosas, ¿sí? Por momentos parece que no hubiera diferencia yo, no yo, mundo interno, mundo externo, y por momentos lo hay y mucho. Los mecanismos de defensa también son rudimentarios, más parecidos a los mecanismos de la psicosis. El riesgo, como les hablé antes de este fin de semana alocado que podría haber tenido una persona hipotética con trastorno borderline, les dije, cuando termina el fin de semana se quieren matar. Y se quieren matar, real, concreto, claro, o sea, se intentan matar, no es metafórico, se intentan matar. O en el medio del fin de semana, con todo ese abuso de sustancias, imagínate el criterio de realidad quedó 10 cervezas atrás. Entonces, la realidad es que el riesgo es muy alto, sobre todo en ansiedad de separación vincular. Yo tengo un paciente que tiene... Sí, perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Que no me queda del todo claro cuando decís tipo que el mecanismo de defensa es rudimentario. ¿A qué te referís? Exactamente? Claro, los mecanismos de defensa van avanzando en el desarrollo psicosexual. La realidad es que los mecanismos más avanzados tienen que ver con la represión y la sublimación. Los más rudimentarios es, por ejemplo... Avanzados decís como que se... Como evolucionados, avanzados en el desarrollo psicosexual, son los que vienen de la etapa, de la fase fálica. En realidad los más rudimentarios, los más antiguos, por ejemplo, un niño de 1 año y medio, si se enoja, vos sos malo, y sos malo. No percibe el objeto como tal. Un niño de 1 año y medio se enoja. Malo, sos malo. Después puede ser bueno, y sos bueno. Eso es normal en un chico de 1 año y medio. En un adulto es esperable que entienda por sus defensas, digo, un niño se enoja porque algo lo angustia, ¿ok? Es esperable que un adulto entienda por sus defensas que los objetos son integrados. Entonces, todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Ese mecanismo de defensa, ¿sí?, que hace que el niño escinda lo bueno de lo malo, es lo que la escisión, que es el mecanismo principal de la psicosis, por ejemplo, escinda la realidad de lo no real en un adulto. Entonces deje de percibir la realidad como tal y la escinda.
empiece a percibirla en otra realidad paralela de alguna manera. Ok. Por eso hablo de mecanismos más antiguos. Si quieren, en otra clase podemos hablar bastante de mecanismos de defensa. Les puedo dar un listado de mecanismos de defensa o les propongo... Sí, en el texto también está. Claro, y si no, les propongo también que que vean en el manual de psicoanálisis de Laplanche Pontalis, que mecanismos de defensa nombra uno por uno y cómo funcionan, ¿sí? Sí. Y de qué fases son. Claro. Entonces hablo de los mecanismos más antiguos, que es esperable que en el adulto ya tenga mecanismos más integrados, ¿no? Más desarrollado, claro. Más desarrollados, exactamente. Bien. Decía que el riesgo es muy alto y que los trastornos mentales asociados son todos los trastornos de personalidad del clúster B, que los vamos a ver, algunos trastornos de alimentación, más graves son trastornos de alimentación que pertenecen a estructura borderline, y algunos abusos de sustancias suelen ser de estructuras borderline. Y la última estructura es la estructura perversa o la perversión, también descrita por Freud. El criterio de realidad va a estar conservado. Ellos entienden perfectamente lo que está pasando. Y la conciencia de situación también. Saben que si están haciendo un daño, lo están haciendo. No hay una discusión al respecto. No es que no me di cuenta que... No, lo saben. La diferencia es que esos síntomas son egosintónicos. Nada le trae malestar clínicamente significativo a la persona. O sea, no le trae malestar. La realidad es que le produce hasta placer todo esto. Entonces, la realidad es que no hay un problema con sus síntomas, porque no tienen ningún problema. El criterio de realidad y la conciencia de situación lo tienen conservado, saben perfectamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y la maldad, de alguna manera, no les trae conflicto psíquico. ¿Las instancias se encuentran integradas? Sí. El problema es cómo se va dando esa integración. O sea, el problema, la falla en la estructura perversa tiene que ver con el complejo de castración, específicamente. Digo, lo deben haber visto en psicoanálisis. Digo, el no sentir la falta, ¿no? Como que nada le falta. Me acuerdo una profesora de psicología, de práctica profesional 1, hace muchos, muchos años, cuando yo era alumno, muchos años a esta altura, decía, hablando de las estructuras psíquicas, hablaba de las primeras tres, ¿no? De neurosis, psicosis y perversión, no hablaba de borderline. Y decía, imaginemos un collar de perlas. Imaginemos un collar de perlas que le falta una perla. En ese collar de perlas que le falta una perla, las estructuras se comportan de la siguiente manera. En la estructura neurótica va a estar toda su vida, todo su motor, todo su devenir, va a ser en la búsqueda de esa perla que le falta. Todo el tiempo va a ser buscar esa perla, para intentar completarlo. Pero esa perla es la falta. Esa perla no aparece nunca. Pero gracias a que no aparece nunca, crea, genera, arma y avanza en su vida. ¿Sí? En la estructura psicótica, esa perla termina por disgregar por completo el collar entero. ¿Sí? Entonces, ese collar no se vuelve a unir nunca. Esas perlas quedan todas disgregadas en la vida. Y nunca más van a poder funcionar como un collar. Así funciona la psicosis con sus mecanismos de defensa, como es la escisión. Y en la estructura perversa acomoda el collar de perlas de tal manera que no le falta ninguna perla. Él reconoce que no le falta ninguna perla y ahora a la perla te falta vos. Así funciona la estructura perversa. A ellos no les falta la perla le falta al neurótico, no le falta al perverso. ¿Me siguen hasta acá? Por eso el mecanismo de defensa es la renegación. La renegación es negar una parte de la realidad, sacarla y devolvérsela al otro como que esa parte de la realidad es del otro, no es de él. Ese es el mecanismo de renegación. El riesgo es bajo para sí, es riesgoso para los otros, pero para sí es bajo. Sería muy raro que una persona perversa se suicide, excepto que sea para hacer un daño mayor a otro, que su muerte genere un daño mayor a otro. Los trastornos mentales asociados dentro de los manuales,
hay ciertos trastornos sexuales que podrían pensarse como perversos, quizás, pero sobre todo las psicopatías, ¿sí? Todo lo que son los psicópatas son los trastornos mentales asociados. Ahora bien, algo para decir. La realidad es que los perversos es poco lo que se puede trabajar, desde la psicología por lo menos. No hay mucho para hacer. Digo, a la persona que tiene un padecimiento uno lo puede tratar, pero al perverso la verdad es que es poco. Lacan decía que uno se pone el saco de psicoanalista en el momento que logró tener al menos 2 años a un perverso en análisis. Y vaya qué trabajo, ¿por qué consultaría, no? Un perverso. Digo, es una estructura muy complicada, ¿sí? Muy complicada. ¿Hasta acá alguna duda? Como que nunca podría aceptar que algo le está pasando, entonces es imposible tratarlo porque para él Es está que todo quizás bien. viene para decir, porque vengo por ella. Ella me está haciendo venir acá cuando la equivocada es ella. O vengo por él me está haciendo tratar, el equivocado es él. Claro. ¿Vamos claros hasta acá? Perdón, Bien. yo tengo una pregunta medio pava de borderline. Sí. Para hacer este pasaje, me quedé con eso y no lo puedo responder. Para hacer el pasaje, digamos, de un criterio de realidad conservado a uno no conservado, ¿tiene que pasar algo específico en el medio o se puede dar así de la nada? Generalmente es muy buena la pregunta. Tiene que ver con la ansiedad de separación. Si se corta, volvemos, ¿eh? Generalmente el pasaje del criterio de realidad de conservado, alterado en el borderline tiene que ver con los vínculos. Digo, se peleó con su amigo o con su amiga y se cortó todo. Vos decís, ¿pero qué pasó? Es que era mi amigo del alma y ¿desde cuándo lo conocías? No, lo conocí el fin de semana pasado. ¿Y cómo era tu amigo del alma? Y sí, Seguía entonces. Generalmente, ante tu pregunta, lo que sucede es ante la ansiedad de separación, es que suelen perder el criterio de realidad. ¿Sí? Se desbanda. Me acuerdo con un paciente borderline que, por aparte de la ansiedad de separación, puede ser con todos, inclusive con el terapeuta. Este último 30 de diciembre terminé internando un paciente borderline. Su última sesión había sido el 27 de diciembre, me parece. Y estaba medicado, venía muy bien, y el 30, mal, y lo terminamos internando, 30 de diciembre. Y hablando con la familia, le digo, bueno, pero ¿qué pasó? No, bueno, vio a los amigos, es cierto, las fiestas movilizan a todos. Pero también me dice, ¿y sabés qué dijo? Che, lindo momento eligió Nicolás para irse de vacaciones una semana. Y dije, dale, o sea, una semana. O sea, me fui del 28 al 5 de enero. Y de hecho, después lo fui a ver a la internación, ni bien volví, y lo trabajé con él, sobre su ansiedad de separación. No, es que yo sentí que tenía cosas para hablar y no tenía espacio. Le dije, pero, ¿me podrías haber llamado? Yo estaba en Argentina, digo, muchas veces viajo afuera y ahí, pero estaba acá, estaba en Córdoba, che, o sea, no, y bueno, y mi familia, y fin de año, y ¡pumba! Internado. Por eso, problemas con los trastornos borderline, 2 cosas. A, no tengan más de un paciente o 2 con trastorno borderline. Y B, no los agarren recién recibidos. Porque la mayoría de los terapeutas se los sacan y dicen, no, yo no estoy para esto. Entonces se lo pasan a otro, y ¿con quién caen? Con el recién recibido. Y el recién recibido que quiere aprender, toma a todos los pacientes, y toma a todos los pacientes borderline, y deja de tener vida, no se puede ir. Yo la realidad es que empecé a tomar este tipo de pacientes, no sé, ya 15 años de recibido, antes no. Pacientes esquizofrénicos atiendo desde el día 1, pero pacientes con trastorno borderline, no más de 1, y no con menos de 15 años de recibido. Muy pesado, si no, ¿viste? Como, digo, hay que poder trabajar la culpa de uno, ¿de qué? No me pueden ni ir de vacaciones una semana, es una locura. Pregunta sí, sobre este tipo de patología, digamos, ¿se pueden recuperar totalmente?
Excelente, sobre borderline. ¿Algún día te liberás de ese muchacho o no? Digamos. ¿Es una consulta profesional o es una consulta? Bueno, lo Sí, vos que... decime. Dos cosas que sucede con las personas con estructura borderline. A, mejoran con el tiempo. Si llegan vivos, la realidad es que a partir de los 35 años la estructura se vuelve mucho más neurótica. Así como a partir de los 35 años todas las estructuras se vuelven un poco más rígidas, y en el neurótico puede ser hasta demasiado denso, en el borderline esa rigidez hace que el cerebro madure y se vuelve más neurótico. Primer punto. Exacto. Segundo punto, funciona mucho mejor en terapia. En terapia andan muy bien, ¿sí? En terapia andan muy bien. Pero las descompensaciones las siguen teniendo. Entonces hay que también trabajar la frustración de decir, bueno, si yo sé que estoy atendiendo a un paciente borderline, sé que me tengo que bancar que va a tener descompensaciones, porque también es una herida narcisista para el terapeuta. Es decir, pero si veníamos tan bien y pum, se cortó. Y sí, se iba a cortar. Ahora, si no estaba en terapia, por ahí en vez de cortarse se mataba. Entonces, bueno, festejar que aunque sea solo se cortó. ¿Me siguen hasta acá? Pero sí, mejoran con el tiempo. Por eso es importante sostenerlos lo más posible a nivel terapéutico. Pero bueno. Una de mis maestras, con quien yo aprendí mucho de psicopatología, decía, nosotros tenemos mucho contacto con la patología mental todos los días, nuestro trabajo tiene que ver con la patología mental. Elijamos bien, no tengamos este tipo de patologías en casa, elijamos bien, hagamos el esfuerzo de elegir bien, que si vemos que van para ese lado, no, despeguémonos, porque ya vamos a estar trabajando con la patología mental todos los días, elijamos para casa otra cosa. Pero bueno, no siempre es tan fácil. No se te escucha, Keila. Estás muteada de adrede, ojo. Qué bueno que me hubieran dado este consejo antes y bueno. Bueno, Keila, no lo voy a charlar delante de los alumnos, pero si querés, estoy para que lo charles. No, te comparto lo que pensaba. Keila fue alumna el año pasado en Clínica Adultos y en Ética e hizo también la pasantía. Con lo cual, nada, digo, se dieron distintas instancias de diálogo. Bien, ¿hasta acá claros con las estructuras psíquicas? ¿Sí? Qué mareo, ¿no? Uf. Importante, todos tenemos de todas las estructuras. Funcionamos a predominio de una de ellas, pero tenemos de todas. ¿Ok? Entonces, importante que lo pensemos de esta manera. ¿Sí? Por eso, crisis vamos a tener todos. Crisis muy graves, es como les decía en la clase pasada, es como una bola de concreto que le pega a un edificio. Cómo esté armado ese edificio va a implicar que ese edificio se mantenga en pie o se derrumbe. Si ese edificio está armado de una manera más neurótica, probablemente una bola de concreto le huele una parte, pero el edificio se mantenga en pie y se pueda reconstruir. Si ese edificio está armado de manera psicótica, la bola de concreto lo va a derribar por completo. Si ese edificio está armado de una manera más borderline, esa bola de concreto puede partirlo a la mitad y no volverlo a conciliar nunca. Y si ese edificio está armado como estructura perversa, que se cuide la bola de concreto, porque va a ser su último día. El edificio va a quedar siempre en pie. El perverso es a la sociedad el depredador, es el enemigo, ¿sí? Divertido, creemos los neuróticos, sería vivir como un perverso porque no viven, no sufren la angustia. Pero la realidad es que mejor lejos. Se cortó hace unos segundos. Bien. Decía... Ahí va, ¿no? ¿Ya volvió? Sí, volvió. Ahí está. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta la bola de concreto? La bola de concreto. La bola de concreto, que se tiene que cuidar del perverso. Nada.
los neuróticos podemos pensar que puede ser divertido vivir como un perverso, pero la realidad es que el perverso es el depredador de la sociedad, o sea, mejor el perverso lejos, ¿sí? Hay un documental medio viejito que se llama The Corporation, que ahora que tienen cierto tiempo de aislamiento social y obligatorio, se los recomiendo, que muestra las corporaciones norteamericanas y su relación con la perversión, y muestra el índice de psicopatía en altos gerentes de multinacionales, y cómo no respetan las reglas del resto, cómo pueden vivir sin respetar las reglas. Entonces los dejo. Si les interesa. Pero bueno, es interesante para pensar sobre la estructura perversa, pero sobre todo para tenerla lejos. ¿Cómo seguimos? Clase que viene, van a tener, ya tienen en el cronograma lo que se viene, que es esquizofrenia, y los capítulos que tienen que leer, tanto del Vallejos como del DCM. Si quieren se los pongo en el campus también. Voy a subir la clase de hoy, y a partir de la clase que viene, en Zoom entramos directo por el campus, ¿sí? Ya tienen subido en el campus, dice clase del 23 del 4, y entran ahí, y ya entramos directo a las 9 de la mañana, ¿ok? Este power entero de estructura ya lo tienen subido, así que no hace falta, y la bibliografía también la tienen, así que, por mi parte, la pelota está en la cancha de ustedes, ya a esta altura. ¿Estamos bien? Bien, fuimos claros, ¿entendimos? Bien, bueno, genial. Nos vemos el jueves que viene, entonces, 9 de la mañana, jóvenes. Adiós, a seguir con las vidas. Dale, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Saludos. Chao, chao.